El club palpitaba de energía. El bajo reverberaba en el aire mientras Alice Rivers se apoyaba en la barra, sus labios curvados en una sonrisa juguetona. Bebía de su cóctel mientras sus ojos recorrían la multitud de cuerpos danzantes. A su lado, Sophie Blake le dio un codazo en el hombro, con una sonrisa amplia y traviesa. «Está bien, Alice», dijo Sophie con un tono cargado de desafío. «Aquí está el trato. Escoge a un hombre, sedúcelo, llévatelo a casa y átalo a la cama. Pero...» Se inclinó más cerca, su voz descendiendo hasta un susurro conspirador. «Tienes que dejarlo allí antes de que las cosas se vuelvan demasiado... intensas». Alice arqueó una ceja, con las mejillas encendidas. «Eso es ridículo». «Es lo clásico en nosotras», replicó Sophie. «Nunca has rechazado un reto, y sé que no vas a empezar ahora». Alice echó un vistazo alrededor de la sala, hasta que su mirada se posó en un hombre al otro extremo de la barra. Era alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes que parecían atravesar la neblina del club. Su traje a medida y el aire de autoridad que desprendía lo hacían destacar entre la multitud. Parecía peligroso, y a ella le gustaba el peligro. «Él», dijo Alice inclinando su copa hacia él. «El del traje». Los ojos de Sophie se abrieron con sorpresa. «Elección audaz. Parece alguien que desayuna con chicas como nosotras». Alice sonrió, apurando su bebida. «Entonces le daré un sabor que nunca olvidará». Alice se acercó al hombre, sus caderas balanceándose con confianza. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus ojos se encontraron con los de él, y sintió una chispa de electricidad. Él no apartó la mirada. Al contrario, inclinó ligeramente la cabeza, con una sonrisa pequeña y curiosa en los labios. «¿Me invitas a una copa?», preguntó ella, con una voz suave como la seda. Él soltó una carcajada profunda y grave. «Depende. ¿Sueles encantar a desconocidos?» «Solo a los interesantes», respondió, apoyándose en la barra. «¿Tú calificas?» El hombre esbozó una media sonrisa y levantó la mano para llamar al camarero. «Lo averiguaremos. Soy Damien». «Alice», dijo ella, extendiendo su mano. Su apretón fue firme. Su contacto se prolongó lo suficiente para enviar un escalofrío por su columna. La conversación fluyó con naturalidad, cada intercambio cargado de coqueteo. Alice sentía cómo el calor entre ellos se intensificaba, y cuando la mano de Damien rozó su espalda baja, decidió dar el siguiente paso. «¿Tu casa o la mía?», preguntó, con un tono juguetón. Los ojos de Damien se oscurecieron. Su sonrisa se volvió depredadora. «La tuya. Veamos cuán atrevida eres en realidad». El corazón de Alice latía con fuerza mientras guiaba a Damien hasta su apartamento. La velada había salido mejor de lo que esperaba, y ahora llegaba la parte complicada. Sirvió 2 copas de vino, sus manos temblando ligeramente mientras interpretaba su papel a la perfección. Cuando se besaron, el calor entre ellos se volvió casi insoportable. Las manos de Damien recorrieron su cuerpo, su toque encendiendo su piel. Pero Alice recordó el reto. Lo condujo al dormitorio, con una sonrisa pícara, mientras sacaba un pañuelo de seda de la mesita de noche. «¿Confías en mí?», susurró, rozando su oído con los labios. Damien rió, su voz áspera por el deseo. «Creo que puedo soportarlo». Momentos después, él estaba tendido en la cama, con las muñecas atadas al cabecero. Alice se inclinó sobre él, su cabello rozando su pecho mientras lo besaba profundamente. Luego, justo cuando su respiración se aceleraba, ella se apartó. «No. Buenas noches, Damien», dijo, con una sonrisa traviesa mientras se escabullía de la habitación. Sus maldiciones la siguieron mientras ella tomaba su abrigo y se marchaba, con el corazón desbocado de adrenalina y euforia.
Lo había conseguido. Ella asintió, mordiéndose el labio, para contener un gemido cuando sus dedos rozaron un punto particularmente sensible. «Me vuelves loca», admitió, con la voz quebrada. «Esa es la idea», respondió él con un tono cargado de satisfacción. «Te lo dije, Alice. Siempre termino lo que empiezo». Su cuerpo era un cable eléctrico, cada nervio atento a sus movimientos. Podía sentir que se acercaba al límite, y sin embargo Damien se contenía, manteniéndola al borde, al filo de la desesperación. La anticipación era insoportable. «Por favor», suplicó ella, con una voz apenas más alta que un susurro. «No puedo soportarlo más». «No hasta que yo esté listo», replicó Damien, su voz firme pero ardiente. «Y cuando lo esté, sabrás exactamente quién tiene el control». Cuando Damien finalmente cedió, lo hizo con una intensidad que dejó a Alice sin aliento. Sus labios reclamaron los de ella en un beso tan profundo que parecía consumirla. Sus manos se movieron con propósito, cada caricia enviando oleadas de placer por todo su cuerpo. El cuerpo de Alice se arcas contra él, sus gritos resonando en la habitación cuando por fin le dio aquello que había estado implorando. La tensión acumulada durante tanto tiempo estalló, dejándola temblando entre sus brazos. Cuando el calor se disipó, Damien desató sus muñecas, sus dedos rozando las marcas rojas que había dejado la seda. «¿Estás bien?», preguntó, su voz más suave ahora, teñida de genuina preocupación. Alice asintió, con las mejillas encendidas mientras se encontraba con su mirada. «Nunca he sentido algo así», confesó en un hilo de voz. «Bien», respondió Damien, sus labios curvándose en una sonrisa satisfecha. «Porque yo tampoco». La atrajo hacia sus brazos, sus cuerpos entrelazados mientras la noche se prolongaba. Por primera vez, Alice se sintió verdaderamente indefensa. Y no le importó en lo más mínimo. Los primeros rayos de sol se filtraron por los ventanales del ático, iluminando las huellas de una noche que ninguno de los dos olvidaría. Alice se removió, su cuerpo aún vibrando con la intensidad de su unión. Damien yacía a su lado, un brazo posado sobre su cintura, respirando con calma. Por un instante se permitió saborear el calor de su abrazo, pero la realidad pronto se impuso. ¿Qué había hecho? ¿Qué significaba aquello? Deslizándose con cuidado para no despertarlo, Alice se envolvió en la manta y se acercó a la ventana. La ciudad se extendía ante ella, serena en la luz temprana de la mañana. Su mente, en cambio, era un torbellino. «Estás huyendo otra vez». La voz de Damien rompió el silencio, suave pero firme. Ella se giró y lo encontró observándola, con una mirada inescrutable. «No, no estoy huyendo», replicó, aunque su voz carecía de convicción. «Estoy pensando». Damien se incorporó, las sábanas cayendo alrededor de su cintura y revelando la fuerza de su figura. «¿En qué?». «En lo que sucede ahora», admitió ella. «No esperaba esto». Él se levantó y cruzó la habitación hasta situarse frente a ella. Sus dedos rozaron su mejilla, inclinando su rostro hacia el suyo. «Lo que suceda ahora depende de ti, Alice. Pero no me arrepiento de ni un solo momento de anoche». El corazón de Alice se encogió con sus palabras, aunque no podía ignorar el miedo persistente. «Damien, esto fue más de lo que cualquiera de los dos esperaba», concluyó él con una pequeña sonrisa. «Y eso es lo que te aterra». Ella no respondió. Su silencio confirmaba lo que él decía. Los días siguientes fueron un torbellino. Alice volvió a su vida, se lanzó de lleno al trabajo y evitó las insistentes preguntas de Sophie. Pero Damien nunca estuvo lejos de sus pensamientos. Su toque, su voz, la manera en que la miraba. La perseguían, y odiaba cuánto deseaba volver a Tenata, Teestroso. Una semana después, su teléfono vibró con un número desconocido.
El mensaje era simple. Cena. A las 8. No llegues tarde. No había firma, pero no la necesitaba. Contra todo juicio, aquella noche se encontró sentada frente a Damien en un restaurante íntimo. La tensión entre ambos era palpable, el aire cargado de palabras no pronunciadas. Pensé que no volvería a verte, dijo él con un tono ligero pero los ojos serios. No estaba segura de que debía hacerlo, respondió con sinceridad. Y sin embargo, aquí estás. Alice suspiró, recostándose en la silla. Eres imposible de ignorar, Damien. Él sonrió con malicia, alzando su copa. Por ser imposible. A medida que avanzaba la velada, entraron en un ritmo natural, con una conversación que fluía con facilidad. El encanto de Damien era innegable, y Alice se descubrió riendo más de lo que lo había hecho en semanas. Pero al acercarse el final de la noche, la gran pregunta se volvió inevitable. ¿Hacia dónde vamos a partir de aquí?, preguntó ella cuando salieron al aire fresco de la noche. Damien se volvió hacia ella con una expresión indescifrable. Eso depende enteramente de ti. Alice buscó en su rostro, con el corazón desbocado. Sabía que aquello no era solo una aventura, era algo más profundo, algo peligroso. Y sin embargo, no podía obligarse a alejarse. Entonces averigüémoslo, dijo con una voz firme pese a la tormenta en su interior. La sonrisa de Damien fue lenta y genuina. Extendió su mano y ella la tomó, encontrando en su calor un ancla. Mientras caminaban juntos en la noche, de la mano, Alice no podía librarse de la sensación de que estaba entrando en lo desconocido, un camino que podía llevarla a todo o a nada, pero por primera vez estaba dispuesta a correr el riesgo.